Hola a todos y bienvenidos. Nos alegra mucho tenerlos aquí, en un canal donde exploramos curiosidades, el trasfondo más profundo y las historias fascinantes de El Señor de los Anillos. El vídeo de hoy es un análisis de estilo documental sobre una de las civilizaciones más poderosas y trágicas jamás imaginadas por J.R.R. Tolkien, el ascenso y la caída de Númenor, el mayor reino de los hombres, desde el reinado de Elros hasta la catastrófica destrucción bajo Ar-Pharazôn. Este vídeo está concebido como un documental analítico que examina la historia, la cultura, las figuras clave y el destino final de Númenor dentro del Legendarium de Tolkien. Acomódense y emprendamos juntos un viaje a través de la gloria, la ambición y la caída de la Isla de los Reyes. Númenor fue elevada desde el mar como un regalo de los Valar a los Edain, los padres de los hombres que habían luchado junto a los elfos de Beleriand contra Morgoth en la Guerra de la Cólera. Estaba destinada a ser una tierra de descanso tras un sufrimiento inimaginable, una recompensa por la lealtad y la perseverancia. Al amanecer de la Segunda Edad, los Edain supervivientes zarparon desde la Tierra Media, guiados por los elfos, y a lo largo de 50 años, entre 5 y 10.000 hombres, mujeres y niños llegaron a la isla que se convertiría en su nuevo hogar. El reino de Númenor fue establecido formalmente en el año 32 de la Segunda Edad, cuando Elros, hijo de Earendil, hermano de Elrond y descendiente tanto de elfos como de hombres, se convirtió en su primer rey bajo el nombre de Elrostar Miniatur. Bajo su reinado, y el de sus descendientes, los Númenoreanos llegaron a convertirse en la raza de hombres más avanzada y poderosa que el mundo había conocido jamás. Fueron dotados de larga vida, sabiduría y habilidad, superando con creces a otros pueblos humanos de la Tierra Media en conocimiento, artesanía y aprendizaje. Desde muy temprano, los Númenoreanos se convirtieron en maestros del mar. Sus naves no tenían rival y, en el año 600 de la Segunda Edad, los primeros grandes viajes desde Númenor alcanzaron las costas de la Tierra Media. Allí enseñaron agricultura, artes y oficios a pueblos menos desarrollados, actuando a menudo como benefactores más que como conquistadores. Su amistad con los elfos de Tol Eressëa y Lindon floreció, y durante muchos siglos Númenor se erigió como un puente entre elfos y hombres. Sin embargo, incluso en esta era de paz y prosperidad, una sombra persistía. Los Valar habían impuesto una sola prohibición a los Númenoreanos: tenían prohibido navegar hacia el oeste más allá de la vista de sus propias costas. Las tierras imperecederas no estaban destinadas a los pies mortales, y los Valar temían que los hombres, al contemplar a Aman, se inquietaran ante su mortalidad. Al principio, esta prohibición fue aceptada sin cuestionamientos, pero a medida que pasaron las generaciones y la muerte se acercó, la inquietud comenzó a arraigar lentamente en los corazones de los Númenoreanos, preparando el escenario para una tragedia aún por venir. Durante muchos siglos, Númenor permaneció fiel a los Valar, y su amistad con los elfos perduró. Los Númenoreanos ayudaron a Gil-galad en la Guerra de los Elfos y Sauron, que estalló tras la forja de los Anillos de Poder, incluido el Anillo Único. Durante este conflicto, el rey Tar-Minastir envió grandes fuerzas a la Tierra Media y, junto a los elfos, derrotaron a Sauron y lo hicieron retroceder. En aquel tiempo, Númenor se hallaba en la cima de su poder, admirada y temida en todas las costas occidentales. Sin embargo, la prosperidad llevaba en sí la semilla del descontento. A medida que los Númenoreanos se hacían más fuertes, comenzaron a envidiar la inmortalidad de los elfos. La muerte, antes aceptada como el don de los hombres, pasó a ser vista como una injusticia. El resentimiento hacia la prohibición de los Valar se profundizó lentamente, y muchos Númenoreanos volvieron sus ojos hacia el este, buscando dominio en la Tierra Media. Al principio, sus asentamientos fueron bien recibidos, pero con el tiempo se convirtieron en gobernantes y tiranos, exigiendo tributo y obediencia. Númenor edificó un vasto imperio costero, sin igual entre los reinos de los hombres. Solo una minoría, conocida como los fieles, permaneció leal a los Valar y a Eru Ilúvatar, manteniendo la amistad con los elfos. La mayoría de ellos estaba vinculada a los señores de Andúni, en el oeste de la isla. Mientras tanto, los reyes y la mayor parte del pueblo se alejaron cada vez más hacia el orgullo y la desafiante soberbia. Los Númenoreanos se volvieron poderosos en las armas y sin parangón en la equitación, convencidos de que ningún poder en Arda podría oponérseles verdaderamente. Esta arrogancia alcanzó su punto máximo durante el reinado de Ar-Pharazôn, el 25º rey de Númenor. Cuando Sauron resurgió en la Tierra Media y se proclamó rey de los hombres,
Ar-Pharazôn navegó hacia el este con un ejército tan vasto que las huestes de Sauron huyeron con solo verlo. Sauron se rindió sin ofrecer resistencia y fue llevado cautivo a Númenor. Pero esta victoria resultaría vacía. En Númenor, Sauron pronto se convirtió en un consejero de confianza de Ar-Pharazôn, presentándose bajo una forma bella y noble. Con palabras sutiles y mentiras calculadas, comenzó a envenenar los corazones de los númenoreanos, prometiéndoles la inmortalidad y sembrando una rebelión abierta contra los Valar y contra Eru Ilúvatar, conduciendo a la isla cada vez más cerca de su perdición final. Una vez llevado a Númenor, Sauron no perdió tiempo en doblegar la voluntad de los gobernantes de la isla. Aunque fue tomado como prisionero, pronto ascendió hasta convertirse en el principal consejero de Ar-Pharazôn, hablando con palabras melosas y apareciendo bajo una forma bella y noble, una que jamás volvería a poder asumir después de estos acontecimientos. Jugó con los temores más profundos de los númenoreanos, en especial con su terror a la muerte, susurrando que los Valar los habían engañado y les habían negado la inmortalidad por celos. Bajo la influencia de Sauron, el culto a Eru Ilúvatar fue abandonado, y Melkor, el primer señor oscuro y antiguo amo de Sauron, fue proclamado abiertamente como el verdadero dador de libertad y vida eterna. Por orden de Ar-Pharazôn, se construyó un templo colosal en Armenelos, en el mismo corazón de la ciudad. Allí se ofrecían sacrificios humanos, y muchos de los sacrificados eran los fieles, que aún permanecían leales a los Valar. El miedo y la opresión se extendieron por Númenor, y el árbol blanco Nimloth, que se alzaba en los patios del rey y cuyo destino estaba ligado al de la línea real, fue talado y quemado por instigación de Sauron. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, el valor perduró. Isildur, hijo de Elendil, arriesgó con acento agudo su vida para robar un solo fruto de Nimloth antes de su destrucción. De ese fruto surgiría más tarde el árbol blanco de Gondor, preservando el legado de Númenor más allá de su caída. Aún así, la isla misma se encontraba al borde de la aniquilación. Impulsado por el miedo a la muerte y envalentonado por las mentiras de Sauron, Ar-Pharazôn preparó la mayor armada que el mundo había visto jamás. Su objetivo no era otro que la guerra abierta contra los Valar y la conquista de las tierras imperecederas, convencido de que, al poner pie en Aman, podría arrebatar la inmortalidad para sí mismo y para su pueblo. Sauron permaneció en Númenor, riéndose de la necedad de los hombres, conocedor del destino que los aguardaba. Cuando Ar-Pharazôn desembarcó en las costas de las tierras imperecederas, los Valar renunciaron a su tutela del mundo y apelaron a Eru Ilúvatar en persona. Entonces llegó el cataclismo. El mundo fue cambiado para siempre, Númenor fue engullida por el mar en el acontecimiento conocido como la Acolabez, y casi todo su pueblo pereció bajo las olas. La caída de Númenor transformó al propio mundo. Cuando Eru Ilúvatar intervino, las tierras imperecederas fueron retiradas para siempre de los círculos del mundo, y el mundo, que antes era plano, fue hecho redondo. Desde ese día en adelante, Aman ya no pudo ser alcanzada por los hombres mortales, y solo los elfos, navegando por el camino recto en naves especiales, podían pasar más allá de los mares curvados. El poder de los Valar permaneció, pero el mundo había entrado en una nueva era, marcada por la pérdida y la separación. El cuerpo de Sauron fue destruido en el cataclismo, aplastado bajo las ruinas de Númenor. Sin embargo, su espíritu perduró, pues estaba ligado al mundo a través del Anillo Único. Desde entonces, no volvió a poder adoptar una forma bella, y su presencia se convirtió únicamente en una de terror y sombra. Aunque Númenor había caído, su legado no fue borrado por completo. Elendil, hijo del Señor de los Fieles, había previsto el desastre venidero. Junto con sus hijos, Isildur y Anarion, y sus seguidores, escapó de la isla antes de su destrucción a bordo de 9 naves. Llevados por la tormenta y el destino, alcanzaron las costas de la Tierra Media, convirtiéndose en los últimos supervivientes de Númenor. Allí establecieron nuevos reinos en el exilio, preservando la memoria y la cultura de su patria perdida. Elendil fundó el reino de Arnor en el norte, mientras que Isildur y Anarion gobernaron conjuntamente Gondor en el sur. Estos reinos se convirtieron en los herederos de la sabiduría, la artesanía y la autoridad de Númenor, erigiéndose como baluartes frente a la creciente oscuridad. El árbol blanco, surgido del fruto salvado por Isildur, fue plantado en Gondor como un símbolo vivo de continuidad y esperanza. Aunque Númenor yacía para siempre bajo el mar, su historia no terminó en la ruina absoluta. El orgullo que condujo a su caída sirvió como advertencia,
mientras que la perseverancia de los fieles aseguró que sus ideales más nobles perduraran. De las cenizas de la Isla de los Reyes surgieron los reinos que darían forma al destino de la Tierra Media en las edades venideras, alzándose contra Sauron cuando éste se alzó una vez más en la Tercera Edad.